El éxito en la implementación de los sistemas de información geográfica radica en entender su naturaleza, cómo funcionan estas tecnologías y en qué momento debemos aplicarlas. En esta sesión me voy a encargar de compartir contigo cuáles son los criterios más importantes para poder entender la naturaleza de los SIG y qué fuentes de información existen para poder utilizar estas tecnologías. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un sistema de información geográfica. Su naturaleza y definición textual nos dice que son integradores de tecnologías, de personas y de información georreferenciada. Estos sistemas engloban una serie de otros elementos y cada uno de ellos integrados desempeña una función específica dentro de los SIG. Por lo tanto, estas tecnologías se utilizan desde la planificación en el levantamiento de datos hasta la recopilación, almacenamiento, análisis, modelación y difusión de los mismos. Los sistemas de información geográfica tienen 5 elementos principales para que funcionen. El primero es el software. Hoy en día tenemos diferentes software, tanto generales como especializados. Por ejemplo, ArcGIS o QGIS son los líderes en la implementación de los SIG, pero también tenemos herramientas de software específicamente diseñadas para aplicaciones en concreto. Ejemplo, HEC-RAS para inundaciones, tenemos Global Mapper, Envy, ERDAS, entre muchísimos otros programas. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Los software, en este caso, desempeñan esa función en el almacenamiento de la información, lectura de los datos, análisis, modelamiento, geoprocesamientos y difusión de los mismos. Estos programas, para que funcionen, requieren también de un hardware, es decir, una computadora que permita ejecutar todos estos procesos. Aquí hablamos de tener una conexión a internet, un monitor, cables, teclado, mouse, etc. También tenemos otro elemento que son los datos. Estos deben cumplir con un criterio muy importante y es que se encuentren georreferenciados, es decir, que tengan una coordenada en el espacio. La fuente de dato digital, en el marco de lo que se conoce como las infraestructuras de datos espaciales, están reemplazando cada vez más los documentos cartográficos o mapas analógicos que están en papel a un formato digitalizado. Por otro lado, tenemos los usuarios SIG. Aquí entra a jugar un rol fundamental las personas que se capacitan en estas herramientas. Tenemos usuarios que están en conocimiento básico, otros que están en intermedio y avanzado. Pero quiero que sepas que no solamente se trata de tener un conocimiento en GIS, sino que también te especialices en otras ramas dentro de estas tecnologías. Por ejemplo, la teledetección, la fotogrametría con drones, el levantamiento de datos en campo, geoportales, programación, entre muchas otras que existen para poder tener un perfil mucho más completo. Por último, las metodologías y procedimientos. No quiero que te compliques en esta parte porque cada vez más hay metodologías que se desarrollan a causa de una investigación, porque una institución la creó o la define alguna persona, un proyecto. Entonces, esto es cambiante y constantemente van a existir nuevas metodologías. Lo importante es que tengamos claro cuáles son los fundamentos de los SIG y cómo aplicarlos correctamente. Ahora bien, te quiero compartir un esquema muy interesante de cómo se ven los SIG en el mundo profesional. Normalmente, cualquier persona pensaría que los sistemas de información geográfica es una profesión adicional o un conocimiento extra que puedes adquirir posteriormente te gradúas de la universidad. Pero quiero que sepas que esto es un pensamiento que nos han implantado desde hace muchísimos años y sin duda alguna conlleva a que las personas se estanquen en este proceso de aprendizaje, porque los sistemas de información geográfica son la base de la toma de decisiones en cualquier profesión, sea que tú seas agrónomo, un geólogo, un arqueólogo, un sociólogo, un ingeniero ambiental, un geógrafo, un biólogo, ecólogo, forestal, entre muchas otras profesiones, precisamente porque todo ocurre en un espacio geográfico. Ahora, para poder implementar los SIG también es necesario tener conocimientos de datos, cómo manejamos, por ejemplo, información en Excel, cómo trabajamos con datos vectoriales, con datos raster, con datos CAD, cómo funciona también la cartografía. Entender estos conceptos es muy importante porque también hablaremos de otras técnicas como la fotogrametría, el levantamiento de datos a partir de los drones. Y dentro de los software, quiero que sepas que no solamente se trata de aprender ArcGIS o QGIS,
Existen otras herramientas incluso mucho más potentes que podemos implementar dependiendo del caso. Tenemos Global Mapper, tenemos Python en donde se realizan diversos análisis a partir de sus librerías, R, Google Earth Engine para obtener datos satelitales, y acá entramos un poco a la programación en la nube y las famosas apps y códigos HTML. Ahora, en el lado de la teledetección vamos a hablar específicamente de sensores remotos, cómo obtenemos información satelital a partir de diferentes misiones que se encuentran orbitando nuestro planeta. Por ejemplo, la NASA provee diferentes satélites que entre estos se encuentran Landsat y todas las series que tenemos actualmente para recopilar datos de todas nuestras coberturas. Pero también tenemos información de radar, que son satélites que independientemente de las condiciones de nubosidad, sea de día o de noche, funcionan perfectamente. Vamos a profundizar de esto más adelante. También tenemos los drones y dentro de todas estas tecnologías es muy importante entender que el análisis de estas imágenes se basa en la estadística y en la matemática. La mayoría de estos algoritmos ya vienen diseñados para ahorrarnos ese proceso, pero todo lo que se trabaja especialmente en el geoprocesamiento normalmente se basa en ecuaciones matemáticas o en técnicas estadísticas. También tenemos la informática, precisamente entender cómo funcionan las bases de datos, cómo tener seguridad y respaldo de la información, cuál es el software y el hardware adecuado para poder correr un software especializado o un software general dentro de los GIS. Y entendiendo esto, quiero desmentir un mito que existe, y es que la mayoría de personas piensa que los sistemas de información geográfica simplemente se trata de hacer mapas, pero realmente hay un trasfondo detrás de todo esto. Y es que no solamente es difundir la información, yo te mencioné que funcionan en todas las etapas del proceso. Por lo tanto, desde la planificación en el levantamiento de datos, cuáles son las condiciones del terreno, del clima, cuál es el punto óptimo para hacer ese levantamiento de datos, o en una construcción, cuáles son las zonas idóneas para poder ejecutar ese tipo de obras. Especialmente cuando trabajamos con GIS, tenemos que apalancarnos no solamente de los software convencionales, sino también de trabajar en la nube, de obtener datos en campo, relacionarlos con la información satelital, tener flujos de trabajos avanzados, visores interactivos, apps para la recopilación de datos, portales, entre muchas otras herramientas y extensiones que vamos a encontrar dentro de los GIS. Entendiendo esto, las principales fuentes de información espacial que vamos a tener que utilizar para implementar los GIS son, primero, la teledetección satelital. Es una técnica de observación de la Tierra en donde obtenemos datos sin la necesidad de tener contacto con estas coberturas. Todo funciona a partir de satélites. Por otro lado, tenemos las fotografías aéreas. El uso de los drones está tomando cada vez más relevancia y por lo tanto necesitamos entender cómo funcionan estas tecnologías y equiparlas con las herramientas correctas dependiendo de nuestro proyecto. Tenemos también el levantamiento de datos en campo, metodologías ya validadas en donde dependiendo del contexto vamos a implementar para luego poder relacionar con esta información satelital o de nuestros drones. Por último, tenemos la consulta en bases de datos o geoportales y los procesamientos geoespacial, en donde entrelazamos diferentes capas de información para poder obtener respuestas geográficas. Es decir, si yo quiero ubicar un relleno sanitario, ¿cuáles son las capas de información que me permitirían poder llegar a esa respuesta? Debo tener información de la elevación, del clima, de la pendiente, de las rutas de acceso, condiciones del suelo, entre muchísimas otras variables. Pero nosotros lo que vamos a hacer es poder superponer esa información, relacionarla para posteriormente tomar esa decisión. Así que entendamos que la naturaleza de los SIG son integradores de tecnologías por todo esto, los satélites, los drones, las aplicaciones que vamos a utilizar en nuestros celulares, smartphones, tablets, las metodologías de datos en campo, las personas que están inmersas en el proyecto y también todo esto lo vamos a georreferenciar para poder posteriormente crear capas de información que nos permitan tomar decisiones. En la parte inferior de este video te voy a compartir un libro que sin duda alguna te va a aportar muchísimo valor en donde vas a poder profundizar sobre los aspectos fundamentales de los GIS. Nos vemos en una siguiente ocasión.